Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Los discípulos son esparcidos por toda Judea y Samaria, y hoy veremos a Felipe, un diácono, hablando de Yeshua a los samaritanos y haciendo señales como las que hacía Esteban. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Héctor Macías, el de mi esposa Elia Díaz, y los saludamos desde Cuernavaca. Buenos días, hermanos. A todos los que se conectan por este medio desde el interior de la República y también a todos nuestros hermanos que se conectan desde otras partes del mundo. Les damos la bienvenida. Bienvenidos. Oremos, hermanos. Padre bueno, todopoderoso, tú que estás en el cielo, que lo sabes todo, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia que tienes cada día para con tus hijos. En esta mañana ponemos en tus benditas manos la vida de nuestro pastor Horacio, para que de su boca salga tu palabra de acuerdo a tu perfecta voluntad, para que la escuchemos y meditemos en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos mandes tu Santo Espíritu para que podamos ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén y amén. También te pido, Padre nuestro, por nuestro hermano Horacio, que va a ir a Querétaro a predicar tu palabra, para que dé frutos por allá también. Protégelo de todo peligro o daño en esta labor. Empezamos. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar
contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Contigo, mi Señor. Contigo, mi Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo
Buenos días, hermanos, bendiciones, un abrazo desde Costa Rica. Acompáñenos a leer Primera de Pedro del 5, del 1 al 11. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones. Toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor.
Dios mi sanador, Dios mi libertador. Sí, Él es, sí, Él es, sí, Él es, sí, Él es. Toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos, 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 te alabamos a ti, Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí.
Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos mis hermanos y amigos de todas partes. Qué gusto que estén aquí con nosotros para continuar estudiando en la palabra de nuestro Señor. Continuamos hoy con el estudio de Hechos. En el capítulo 7 de este tratado de Lucas, Esteban es llevado ante los principales, acusado de predicar el evangelio de nuestro Mesías Yeshua. Esteban les reprende por su dura cerviz, por no haber circuncidado su corazón. Ellos, muy ofendidos, gritaron, cerraron sus oídos para no escuchar. Después lo sacan de la ciudad y lo apedrean por hablar la verdad, por hablar y predicar el evangelio de nuestro Señor. Y Esteban durmió. Veamos ahora qué sucedió después de este evento. Ya escuchamos en voz de nuestro hermano la lectura de los versículos 1 al 25 de este capítulo 8 del libro de Hechos. Ahora vamos a analizarlo. Dice el versículo 1: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 1 nos indica que Pablo estaba de acuerdo con la lapidación de Esteban y que en ese tiempo se persiguió a todo aquel que fuera seguidor de Yeshua. Ahora, la palabra nos dice que estos creyentes se dispersaron a otras ciudades, a las tierras de Judea y de Samaria. Algo importante que tomar en cuenta, mis hermanos, es que Samaria o Shomrón es una ciudad que se conoce por su idolatría, por haber actuado en contra de la palabra de nuestro Señor, en contra de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué la enemistad entre judíos y samaritanos? Veamos un poquito de historia. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, mejor conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. El primer rey del norte fue Jeroboam, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios. Jeroboam temía que sus ciudadanos se reconciliaran con Judá, debido a que el templo estaba en Jerusalén. Entonces edificó dos altares, uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado e idolatría en el pueblo, la cual persistió hasta el tiempo de la cautividad. Todos los reyes del norte, del reino de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, acompáñenme al libro de Reyes y leamos el capítulo 16, versículos 23 y 24. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Esta es la historia de Samaria, y por esa idolatría los profetas Amós y Miqueas reciben y comparten las palabras de nuestro Señor con nosotros. Acompáñenme ahora al libro de Amós. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 12 al 14. Así ha dicho el Señor: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Vayamos ahora al libro de Miqueas, capítulo 1. Leamos versículos 5 y 6.
Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Ahora, saber lo que pasó con Samaria es importante, por lo que se narra en versículos adelante de este capítulo 8 de Hechos. Pero vamos verso por verso. Quienes se quedaron en Jerusalén ante la persecución de Pablo fueron los apóstoles. Así como Esteban, los apóstoles están dispuestos a ofrendar su vida por la verdad del Evangelio. Pues como dice Pedro en el capítulo 5 de este mismo libro de Hechos, regresemos un poquito a Hechos 5, versículos 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos ahora al versículo 2 de este capítulo 8. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Los seguidores del Mesías habían sido perseguidos, y de los que quedaron en Jerusalén, llevaron a enterrar a Esteban. Le amaban, le conocían, sabían que era un hombre justo, y lamentan en gran manera su muerte. Pero ¿qué dice el versículo 3? Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. La palabra dice que Saulo maltrataba a la congregación del Señor, la asolaba, la aterrorizaba, irrumpía en la casa de los santos y arrastraba hombres y mujeres por igual. Y me imagino que no lo hacía con amabilidad, los entregaba a la cárcel. ¡Qué imagen!, ¿verdad? Lo que acabamos de leer es algo que muchos no quisiéramos imaginar. Un Pablo agresivo, perseguidor de los seguidores de Yeshua. Ahora, Pablo no agobiaba a los griegos o romanos creyentes. Él perseguía a judíos que predicaban el evangelio de verdad, a judíos que proclamaban a Yeshua como el Mesías. Ahora, ¿cómo es que Lucas sabe todo esto y lo plasmó ahí? Pablo llegó a ser amigo muy cercano de Lucas. Lucas posiblemente fue discípulo de Pablo. Ahora imaginemos a un Pablo arrepentido, confesando a Lucas cómo acosaba y aterrorizaba a sus hermanos. Pero no me quiero adelantar a este libro de Hechos. Pero es realmente impresionante cómo nuestro Señor hace que nuestros corazones, que eran de piedra, sean transformados en corazones conforme al suyo. Y de los milagros, de todos los milagros que Lucas investigó y corroboró y plasmó en sus dos tratados, tanto en el llamado Evangelio de Lucas como en este escrito de Hechos, el milagro que más nos impacta, que más nos llega directamente a nosotros, hermanos, es la transformación de Pablo. Nuestro Señor, nuestro Dios, usa de las adversidades para un bien que tal vez no logremos ver, que tal vez nuestro corto alcance de visión pueda captar. Los hermanos de Jerusalén son perseguidos, agredidos, aterrorizados y esparcidos. Veamos qué dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos, los que salieron de Jerusalén, no se fueron a esconder en una cueva. Dice la palabra que iban por todas partes, anunciando la buena noticia, anunciando el Evangelio de verdad.
Ahora, atentos mis hermanos, todo lo que había sucedido antes de este evento, lo que Lucas narró del capítulo 1 al capítulo 7, ocurrió en Judea. Muchos de los habitantes de Jerusalén están recibiendo el Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio del Mesías. Y ahora es momento de que se conozca la buena noticia en todos lados. Ahora recordemos lo que nuestro Señor le dijo a sus discípulos. Aquí mismo, en este libro de Hechos, podemos ver eso. Vamos al capítulo 1 y leamos el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, la verdad del Evangelio no se puede esconder. No es para quedárnoslo nosotros. Estaba sucediendo algo grave en Jerusalén, sí, pero nuestro Dios usa de ello para algo bueno, para compartir su palabra, que esa buena noticia que los hermanos de Jerusalén recibieron sea esparcida, anunciada por todos lados. Y en el siguiente versículo veremos a dónde llegó ese evangelio de salvación. Versículos 5 y 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entra en acción Felipe. ¿Pero qué sabemos de Felipe, hermanos? Sabemos que es un diácono, así como Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás y el propio Esteban, quien fue lapidado. Ellos fueron elegidos para servir las mesas. Lo pueden ver en este mismo libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. No lo leeremos, se les queda de tarea. Todos los que están llenos del Espíritu de Santidad, mis hermanos, no importa el ministerio que tengas, pues todos ellos son importantes para el Señor. Todos nosotros anunciamos el Evangelio, como Felipe, como Esteban, como los apóstoles. Felipe desciende a Samaria, a Shomrón, a predicar al Mesías. Al principio ya explicamos por qué de la enemistad entre los samaritanos y los judíos. Recordemos simplemente a la samaritana que sacaba agua del pozo. Nuestro Señor Yeshua le pide agua a esa mujer de Samaria y ella le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides que te dé agua, sabiendo que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Ahora, Felipe, igual que nuestro Señor Yeshua, no hace acepción de personas y sin importar esa rivalidad histórica, va hacia Samaria a compartir lo que Dios ha puesto literalmente en su corazón, el verdadero evangelio, la buena noticia. Felipe fue a esa ciudad, a un lugar donde se practica la idolatría, la hechicería, un lugar a donde los judíos no se atreven a tocar nada por miedo a contaminarse de esa impureza. Pero Felipe se dirige allá porque ha aprendido a caminar como lo hizo nuestro Maestro, como lo hizo nuestro Señor Yeshua. Pues no son los sanos los que necesitan doctor. Dice el versículo 6 que los samaritanos en unidad, todos en un mismo sentir, escuchan atentamente, gozando, saboreando la palabra de salvación, la palabra que habían esperado con ansias y que no conocían. Y como extra, Dios hace prodigios por medio de Felipe. Leamos el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe llega a un lugar donde abunda la hechicería, la idolatría. Al escuchar el Evangelio de Dios, cualquier espíritu inmundo se rebela, grita y amenaza, da grandes voces. Y algo curioso que notamos aquí, mis hermanos, pongan atención.
En el idioma original, este versículo en la palabra paralíticos dice mucho más que la traducción en español. En esta parte del versículo no se utiliza un adjetivo como ciego, como mudo, como cojo. Se está ocupando una oración con un verbo en tiempo perfecto pasivo. Habla de una acción que alguien ha realizado. No solo dice muchos paralíticos, de hecho dice muchos que han sido paralizados o que han sido hechos paralíticos. Ahora, tengo una pregunta, mis hermanos. ¿Qué es lo que nuestro enemigo quiere hacer contigo y conmigo? Satanás quiere vernos paralizados, sin poder caminar para avanzar. Al enemigo del hombre, no el enemigo de Dios, porque a Dios no hay quien le haga frente. A nuestro enemigo le encanta vernos inmóviles, sin servir en la obra de Dios. Pero veamos qué es lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro enemigo, el diablo, intenta mantenernos inactivos, sin avanzar, postrados. En el peor de los casos, cómodos, calentando una banca o una silla para no participar en la obra. Veamos el versículo 8 y siguientes de este capítulo 8 de Hechos. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mis hermanos, en Samaria, al ser sanados espiritual y físicamente, todo era regocijo, igual con nosotros. ¿Se acuerdan cuando recibimos el evangelio? Aquella vez que primeramente nos hablaron de él, ¿no nos regocijamos de ser salvos? Ahora, en este versículo se menciona a Simón, un hombre que ejercía la magia y que además era un engañador. Engañaba a la gente haciendo cosas extraordinarias. Además, se hacía pasar por alguien grande. ¿Les viene alguien a la memoria? Nuevamente el enemigo, Satanás el engañador, el imitador, pero que jamás igualará el poder de Dios. El enemigo, un ser creado para ser luz, pero que por ambición y por falta de amor se volvió oscuridad. Mis hermanos, una persona que engaña para hacer creer a los demás que es alguien importante, carece de identidad, pretende ser otra persona. Simón ha pasado mucho tiempo engañando a la gente de Samaria, viviendo del engaño y de la falsa fama. Hoy en día podríamos decir que los reflectores lo han cegado y no ve más allá de su burbuja de popularidad. Hemos conocido el verdadero evangelio, mis hermanos. Tengamos cuidado de sentirnos superior a los hermanos que comienzan el camino a casa. Todo lo contrario, sirvamos como nuestro Señor Yeshua nos enseñó. Dice el verso 12 que cuando Felipe anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Yeshua, tanto hombres como mujeres le creyeron y fueron bautizados. Pero, ¿cuál fue el proceso de este hecho? Primero, Felipe anuncia el evangelio. Samaria escucha y cree lo que Felipe les ha compartido. Entonces ellos deciden bautizarse. Los de Samaria reciben el evangelio de salvación y creen por la emuná de Dios ahora puesta en ellos. Recordemos lo que dice Pablo a los hermanos de Roma. Así que la fe,
La fidelidad, la emuná, es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando nosotros le hablamos del Mesías y le hablamos con nuestra vida. Vamos al versículo 13 de este capítulo 8. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando la palabra se predica, el enemigo se doblega ante el poder de nuestro Señor. Simón estaba atónito, no podía creer en el poder maravilloso de Dios. Pero vayamos a los versículos 14 al 17 de este capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La palabra no nos dice que los apóstoles que se quedaron en Jerusalén se hayan sorprendido al escuchar que Samaria recibió el Evangelio. Ellos están seguros de nuestro Señor y de que su palabra llegará a todas partes, aún donde hay idolatría, y muchos llegarán a los pies de nuestro buen Dios. Dice el versículo 14 que enviaron a Pedro y a Juan, dos apóstoles con autoridad, y lo primero que hacen ellos al llegar es orar, interceder ante el Eterno por los de Samaria, para que recibieran el Espíritu de Santidad. En el versículo 16 nos dice que solo se habían bautizado en el nombre de Yeshua, de nuestro Señor. Ahora, hermanos, ya en estudios anteriores aprendimos que el bautismo no es un acto mágico con el que se perdonan los pecados o que se recibe el Espíritu de Santidad en automático. El bautismo es una declaración pública de que hemos entendido el Evangelio de verdad y es un compromiso ante Dios. El versículo 17 nos indica que después de orar para que nuestros hermanos de Samaria recibieran el Espíritu Santo, Pedro y Juan imponían las manos sobre ellos. Veamos qué es lo que la Escritura nos indica con respecto a la imposición de manos. Acompáñenme al libro de Levítico, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Ahora vamos a Levítico 3, versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vamos a Levítico 4, versículo 15. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor, y en presencia del Señor degollarán aquel becerro. Quienes imponían las manos sobre las ofrendas eran los de autoridad, los sacerdotes. La víctima del sacrificio u ofrenda debe ser aprobada, sin defecto alguno. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor y Salvador se ofreció como la ofrenda del sacrificio perfecto. Con su sangre derramada en el madero, nuestro buen Dios, nuestro Señor Yeshua, pagó la deuda que nos condenaba. Los de Samaria lo han entendido, han aceptado ese sacrificio y también fueron alcanzados por la promesa. Y al imponer Pedro y Juan las manos sobre los samaritanos como autoridad superior en ese lugar, ellos están de acuerdo que ahora los que han recibido el Evangelio de verdad por parte de Felipe son aceptos. Los de Samaria se han arrepentido de su vida de idolatría, han hecho teshuvá, sus faltas han sido perdonadas, y esta imposición de manos es la evidencia y aprobación de Pedro y Juan de que los de Samaria han sido encontrados justos por ese hermoso sacrificio de nuestro Mesías. Así lo han entendido,
Y ahora los samaritanos, con un corazón dispuesto y circuncidado, reciben el espíritu de santidad. Dice Pedro en Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con aquellos que solo ven el mundo físico y no prestan atención a lo espiritual? ¿Qué pasa con los que están estancados en el mundo? ¿Qué pasa con aquellos que están encerrados en una burbuja y no esperan lo eterno, solo ven lo material? Dice el versículo 18 de este capítulo 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón vio lo físico, pero no lo espiritual. Simón quiso ver lo material y no lo eterno. Tengamos en cuenta que Simón ha creído en el Evangelio y ha hecho tevilá, se ha bautizado. Sin embargo, no ha circuncidado su corazón. Aún hay carnalidad en él y ve solo lo que quiere ver. Un hombre de negocios ve negocios en todo lo que le rodea. Un político ve política en todo lo que hace, lo que ve y lo que habla. Una persona del mundo verá y vivirá conforme al mundo, porque ahí se siente en su ambiente. Un hijo o hija de Dios ve y oye y habla como lo hace su padre, llevando su honor y su fama a donde vaya, y el mundo lo verá, pero no lo comprenderá, porque para ellos es locura. Hermanos, hijos e hijas del Altísimo, el siguiente pasaje lo hemos leído muchas veces, pero me gusta recordarlo para no olvidar quién soy yo, de acuerdo a mi Padre y no de acuerdo al mundo. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Simón no ha entendido aún su identidad, la de Hijo del Eterno. No ha guardado el pacto de Dios, no ha escuchado ni obedecido. Su Dios es la fama y la fortuna. Él estaba ahí cuando Pedro y Juan impusieron las manos, pero el corazón de Simón estaba en otro lado. ¿Me acompañan a Proverbios? Capítulo 8. Leamos del versículo 10 y 11. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia, antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Simón no tenía identidad, deseaba ser reconocido y famoso, quería y ansiaba el reconocimiento de la gente y pretendía pagar por ello. Algo similar sucedió con alguien en el pasado. El rey Saúl sufría del mismo complejo que Simón. Leamos del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 y 17. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor ha dicho esta noche.
Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Pero por su desobediencia y actuar conforme a su sabiduría, Saúl perdió el reino que Dios le había dado. Ahora fíjense lo que dice el versículo 30 de este libro de Samuel. Y él, Saúl, dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a el Señor tu Dios. Saúl, igual que Simón, solo querían ser reconocidos, no perder la fama. Pero continuemos con el versículo 20 y siguientes de este capítulo 8. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón acaba de recibir un balde de agua fría sobre él, y fue para despertarle de su mal pensar, para que recobrara sentido. Este hombre ha aprendido de una manera dura, al recibir la reprimenda de Pedro, que no se puede tener dos amos. El Señor no está en contra de la prosperidad o de la riqueza honesta, cuando damos honor y honra al dueño de todo, a quien nos ha provisto de ello. Y sabemos que el Señor nos lo entregó para administrarlo con sabiduría. Acompáñenme a Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El corazón de Simón no es recto delante de Dios. Su amor y su interés estaba en las riquezas terrenales. Simón no cuidaba su corazón de esos deseos. El Señor nos dice en su palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y hermanos, debemos cuidar no solo nuestro corazón. En el amor de nuestro Señor Yeshua, debemos cuidar el corazón de nuestros seres amados, primero en casa y enseguida con nuestros hermanos. Si llegásemos a caer en alguna situación, tal vez como la de Simón, cualquiera de nosotros, animémonos unos a otros y en amor reprendámonos. Reprende al hermano para que no pierda el camino. Leamos ahora los versículos 24 y 25. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Simón entiende que ha errado y ruega a Pedro y Juan que oren por él. Mis amados hermanos, estudiamos la palabra de nuestro Señor verso a verso para aprender cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, pero también para hacer luz a los que están en tinieblas, luz a los que están llegando al verdadero camino. Oremos por nuestros hermanos en crecimiento. Oremos primeramente por nuestros pastores y maestros, por todos nuestros maestros de los diferentes ministerios. Ellos son los primeros en recibir el ataque del enemigo, porque el enemigo no quiere que la buena noticia se conozca. Mis hermanos, tengo que decirles esto. Hay y habrá tribulación, persecución y ataque, pero siempre tengamos en mente nuestra identidad. Somos hijos del eterno Dios.
Cada uno de nosotros, hermanos, somos un Felipe, un Esteban, llamados a ser luz en la oscuridad. Solamente vean afuera. Estamos rodeados de una Samaria actual, rodeados de idolatría, hechicería, ocultismo. Pero recuerden que somos cartas abiertas. La palabra de nuestro Dios ha sido escrita en nuestro corazón por nuestro Mesías Yeshua con su sangre. Ya no está escrita la palabra en tablas de piedra. Ahora es conocida y leída por todos. Somos carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Que nuestro Señor nos dé sabiduría y fortaleza para caminar en su único camino y que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Acompáñenme a orar. Amadísimo Dios, Padre bueno, misericordioso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bueno, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos a crecer, por la prueba, Señor, que nos ayuda a confiar en ti, Padre. Gracias, Señor, por la palabra de hoy, porque nos indica, Señor, que a donde quiera que vayamos, a esa Samaria que está allá afuera, Señor, nosotros somos llamados a ser luz, a mostrarte a ti, a aquellos que están en la oscuridad, Señor. Te rogamos, Padre bendito, danos fortaleza y sabiduría para caminar en este mundo. Estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, Señor, pertenecemos a ti, Padre. Te ruego por nuestros hermanos que están en este momento escuchando tu palabra, por todos aquellos, Señor, que están en los 4 puntos cardinales, Padre, todos ellos que irán a donde hay oscuridad. Bendíceles y cuídales, Señor, y que tu palabra se vea en todo el mundo a través de ellos, de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre, por los Felipes, por los Esteban que están allí caminando, Señor, en tierras donde hay persecución. Bendíceles, cuídales y protégeles. A todos aquellos que están llevando tu palabra a lugares donde hay guerra, donde hay, Señor, persecución de la gente que predica el Evangelio. Los ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos, Padre, que tú hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros siempre. Gracias, Padre bueno. Oramos todo esto a ti, en el hermoso nombre de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, pueblo de Dios. Aquel querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti. Me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti. Me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Jesús. Aquel querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me
y quien me libertó. Y te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.